Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, tú sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, tú sientes lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios. Y están todos unánimes en ruego y oración. ¿Cómo ha vida? Están todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que Dios me da. Oh, a ti, oh Señor, oh, a ti quiero cantar. Tu voz en mi alma cuando canto para ti. Oh, a ti, oh Señor, oh, a ti quiero cantar. Siento un gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu gran amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu gran amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. La 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 la. Hey. La 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 la. Hey. La 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 la. ¿Qué pasa, Abraham? Hey. La 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 la. Hey. Buenos días. Estamos desde Todo Comienza ¿en dónde? En casa. Todo comienza en casa. Yo anoche meditaba, ¿no? Y yo preguntaba, decía, oye, ¿de qué voy a hablar? Porque anoche todavía no tenía mensaje para hablar. Normalmente no busco preparar mensajes según mi lógica, sino que Dios me dirija. Y le preguntaba al Señor de qué iba a hablar. Y hablaba sobre el enfoque. El estar enfocado. ¿Ya tiene su Biblia en la mano? Sí, vamos a leer. El estar enfocado. Y yo decía, ¿cuántas iglesias están llenas? Pero ¿cuánta gente está acordándose de Hechos 1:8? Abraham busca Hechos 1:8. Veraca busca Santiago 3:1. Joan busca. Ajá, tú buscas. Joan busca Santiago 3:1 y María busca Santiago 5. ¿Esto es uno qué?
Versículo 8. Y yo meditaba sobre esto, ¿no? Nos hemos desenfocado. La iglesia se ha desenfocado. Nos hemos desenfocado. ¿Por qué nos hemos desenfocado? ¿Eh? Vamos a orar primero. Señor, en esta hora pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo permita hablar según tu palabra. Porque dice tu palabra que si alguno hable conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Y que tu Espíritu Santo, Padre, tome control de todo lo que yo hable. Y que cada persona sea ministrada por tu palabra, sea convencida. Y que seas tú obrando en el nombre de Jesús en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en ese precioso nombre de tu Hijo. De verdad, ayúdanos a escuchar tu palabra, a leerla, a meditarla y a ponerla en práctica. Amén. 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 Cuando Dios nos crea, dice el libro de Génesis, dice que nos hizo conforme a Él, según a su imagen y semejanza. ¿Para qué nos creó Dios? Nos creó para ser corona de la creación, para alabarle y glorificarle, dice todo el mundo. Pero ¿cómo lo alabamos y lo glorificamos? Simple. Cuando Dios nos pone en el Edén, pone a Adán y Eva, pone al ser humano en ese lugar tan bello, perfecto, lo puso allí para que disfrutara de la creación y para que con su estilo de vida glorificara a Dios. Le da a Adán una esposa, le da hijos. Lo primero que le dio fue una esposa. Y lo segundo que le dio fue una familia. Y el trabajo no se lo dio. El trabajo fue una orden. Lo puso en el jardín de Edén para que lo labrase. Ese era su trabajo. Labrarlo, cultivarlo. Pero lo primero que le dio fue una esposa y una familia. Y esto es lo que hemos descuidado hoy en día. Lo primero que nos dio el Señor fue una esposa, una familia. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Que yo sé que todos los que nos están escuchando se lo saben de memoria. ¿Qué dice, Rafa? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Exactamente. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay poder. Y luego me seréis testigo en Jerusalén, que era donde yo estaba. Fíjense que lo primero que debemos dar testimonio es a nuestra familia. Y si usted revisa las iglesias, yo lo reto a que usted lo haga, y esto no es una crítica, porque siempre me dicen que yo critico. No. Nos tenemos que exhortar, tenemos que analizar nosotros mismos. Toda organización hace lo que se llama un FODA. ¿Ok? Algunos piensan que somos criticones. No somos criticones. Nos autoanalizamos porque no somos perfectos. Y un FODA me muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Resumiendo, en qué vamos bien y en qué vamos mal. Si las empresas que le sirven al mundo, que tienen un uso limitado en el tiempo, lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué nosotros no nos vamos a analizar? David le decía al Señor, límpiame con hisopo, muéstrame mi maldad. Entonces, ¿por qué yo soy tan orgulloso que no me voy a analizar? Analicémonos y démonos cuenta que cuando una iglesia tiene 200 personas, 100 personas, 1000 personas, usted le va a preguntar a cada miembro, pastor, ¿con cuántas personas vive? Y te vas a dar cuenta
que si una iglesia tiene 200 personas, algunos van como familia, pero la mayoría no. Y usted se va a dar cuenta que la cantidad que suma el grupo de personas que tiene cada quien en la casa, este tiene, ¿con cuánto vive? Con 3, aquel 4, aquel con 5, va a ser mayor a la cantidad de miembros que usted tiene en la iglesia. Si cada miembro de su iglesia usted lo prepara para llevar correctamente el evangelio, y él hace esto que estamos haciendo aquí, esto. ¿Qué pasó? Ok. Si cada uno lleva la palabra a lo suyo y alcanza a todos los de su hogar, esa iglesia que tiene 200 personas, en 3-4 meses podría tener 800. Y esto no es invento. Esta es la realidad. Porque nosotros hemos hecho al revés. Queremos ir primero hasta el fin de las naciones y luego de último mi casa. Y la gente dice, es que todo el tiempo es el mismo mensaje. Sí, yo sé que algunos dicen que todo el tiempo es el mismo mensaje, pero la Biblia tiene el mismo mensaje de hace miles de años y la seguimos leyendo. A mí no me fastidia escuchar el Evangelio desde Mateo hasta Apocalipsis. Para nada. Lo triste no es que es el mismo mensaje. Lo triste es que nadie hace caso. Esa es la tristeza que no estamos analizando. Vamos a leer qué dice Hebreos 3:1. No, ningún hebreo. Santiago. Pero Santiago, sí. Pero para, ya te voy a avisar. El problema es que nosotros nos hemos desenfocado. Lo primero que Dios le dijo a los discípulos, primero Israel, primero la familia, primero lo suyo. ¿A quién amamos más? A la familia. Ahora, ¿por qué no damos testimonio a la familia? ¿Por qué no le llevamos el evangelio? Podría ser porque no estamos caminando en santidad. Podría ser porque no estamos dando los frutos del Espíritu, sino más bien las obras de la carne. Y como nuestra familia nos conoce, ellos saben si estamos actuando conforme a la Biblia, porque aunque no la leen, ellos la conocen. Y el gran problema que no queremos aceptar es que no estamos viviendo lo que predicamos. Y entonces cuando vayamos a hablarle al papá, a la mamá, al hermano, nos van a decir, pero vos tenés que primero hacerlo antes de hablarme de eso. Entonces nos hemos desenfocado totalmente. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 3. Yo lo vi desde el versículo 1. Santiago capítulo 3 del versículo 1 dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que más las gobierna quiere. Fíjense que nosotros no podemos tener dominio propio. No podemos mostrarle a los nuestros lo que es tener a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el hogar, con papá, con mamá, con los hermanos, y nos dicen algo que no nos gusta, nos airamos. Entonces, ¿de qué amor de Cristo le hablamos si no lo vivimos? Cuando llega alguien y toca la puerta y no queremos atender, lo que decimos, decirle que no estoy. O repique el teléfono y que estoy ocupado y no lo estoy. Entonces, ¿con qué autoridad
¿Con qué integridad le vamos a hablar a la gente de lo que no vivimos? Yo creo que ese es nuestro primer error. Por ahí comienza todo. No estamos dando los frutos del Espíritu. Y por eso es que lamentablemente no podemos llevar el Evangelio. Pero si nosotros lleváramos los frutos del Espíritu, fíjense cómo Pablo llegaba, el apóstol Pablo en 3-4 meses fundaba una iglesia y seguía para adelante a fundar otra y dejaba a alguien allí. Así está en Corintios, Efesios, Ajá. Colosenses. ¿Por qué no pasa esto hoy en día? ¿Por qué es necesario que el trabajo lo haga nada más el pastor? El pastor es el que hace la campaña, el pastor es el que hace todo, el pastor y la esposa, el pastor y los hijos, el pastor pasando trabajo porque el pastor es el único que trabaja y un grupito de 10 personas. El resto nada más que van a bostezar, a ver celulares, a poner la tablet, a dormir. Yo era uno de esos. Yo estaba en los servicios y yo vivía pescando. Al primero que estoy señalando es a mí. Entonces, ¿cómo podía uno predicar? Cuando tenía algo más de 20 años, andaba con un hermano haciendo cosas que no debía. Y yo que era cristiano. Y las cosas con la gente con la que estamos involucrados también eran cristianos. Entonces yo medito hoy en día, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos, cómo podemos esperar que los demás lleven la palabra de Dios, que la escuchen, si nosotros no la predicamos con nuestras acciones? Allí está el problema. Nos hemos desenfocado. Lo primero que usted tiene que llevar el evangelio es a su familia. Pastor, líder, enseña a tu gente a hacer los altares familiares. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento primeramente. Tiene que haber una restitución. Tiene que haber un verdadero cambio. Que le permita a la gente ver la iglesia primitiva que se veía en Hechos 2 del 42 al 47. Una iglesia que estaba dispuesta a ayudar al hermano, que estaba dispuesta a ayudar en las necesidades, en cualquier cosa. Una iglesia llena de oración, llena de la palabra de Dios. ¿Por qué no se vive hoy en día? Porque no hay intimidad. Eso. Porque hemos descuidado. Vamos a Santiago 5:7, creo que es. Santiago No, le o toca. Gálatas. Gálatas, perdón. Me dijiste Santiago. No, Gálatas. ¿Y David? Sí. Ya leyó Santiago. Sí, leo Santiago. Ahorita va con Gálatas. Santiago 5:7, ¿qué dice María? Gálata. Perdón, Gálatas. Yo dale con Santiago. Sí, por hacer con Santiago que te pedí. Espada. Ese me toca a mí. Espada. Ya tú leíste Hechos, papi. Di María, ¿qué dice? Dice, Mateo 7:7, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Íbamos bien. ¿Qué fue lo que hizo que te desviaras, que ya no lees la Biblia? Como al principio. Ya no oras como al principio. Ya no se ven los frutos del Espíritu como al principio. ¿Qué pasó? Vino el desánimo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? No vino el desánimo. Vino el diablo y como dejaste tu primer amor. Porque te metiste en 3.000 actividades. La iglesia ha creado todo tipo de actividades y reuniones. Porque no han guiado. Hay reuniones hasta de mascota. Porque de no caballero. nuestro corazón también, papi. ¿Cómo? Que a veces también dejamos que nos dejamos guiar por nuestro corazón pensando que es de Dios y no es de Dios. Exactamente. Por los sentimientos. Miren, Sí, yo les... amor, a veces hacemos como actividades. Nos metemos en actividades para ocupar la mente y cuando llegamos cansados, no leemos, no oramos. Creyendo que Exactamente. estamos trabajando para la otra. ¿Qué le decía yo a mi familia? ¿Qué hacía la iglesia los primeros días de la semana cuando se reunía?
Vaya, investiguenlo cuando pueden, 1 Corintios 14, del 26 en adelante. Y en otras citas bíblicas se reunían a orar, a estudiar la palabra, se reunían a ayunar, a escudriñar la palabra, a oír profecía. Profecía no era que venía un adivino a querer adivinar el futuro, no. Gente que profetizaba la palabra, que enseñaba. Y no hablaba de prosperidad. A veces a Pablo le decían, te van a amarrar así, te van a llevar así, cautivo. ¿Y qué hace la iglesia hoy en día? Baila, porque eso no es danza, lo que hacen muchas iglesias hoy en día. Baila, todo un teatro. Miren, saque cuenta que le dedicamos a la palabra de Dios, a la enseñanza, 30 minutos. Canciones que a veces la mitad de las canciones no vienen de gente que está ungida. ¿Y qué tiempo le dedica la iglesia hoy en día a oración? Yo recuerdo que a los 13 años iba con mi hermano, que hoy en día es pastor, a una iglesia, que cuando llegamos ya había muchos hermanos arrodillados orando. Cuando ese servicio comenzaba, mira, era increíble cómo el poder de Dios se manifestaba en ese lugar. Se le dedicaba tiempo a la oración. Ya las iglesias no oran. Ora 1, 2 y ya. La iglesia ha perdido totalmente el rumbo. Nos hemos desenfocado. Y nosotros como personas nos hemos desenfocado. No está mal que nos reunamos y demos comida en las reuniones. Lo que está mal es que nos preocupamos más por la comida física que por la espiritual. Ya nadie conoce la Biblia. Usted habla con la gente hoy en día, bueno, ya ni la leen. Y ahora con esta aplicación del versículo del día, entonces la gente lee el versículo del día o el devocional, que ya viene todo escrito. Ya en un devocional usted no escudriña nada. Ya usted está leyendo lo que interpretó el que escribió el devocional. Entonces no hay intimidad con Dios. ¿Cómo pretendemos escuchar la voz de Dios? Ya hay gente que dice que el que oye la voz de Dios es loco. El que está loco es usted. Porque si Dios no habla y no está vivo, entonces vaya y idolatre las imágenes de palo, como algunas religiones, porque el Dios que yo tengo habla. Y no solo habla por este libro, la Biblia, también habla de forma audible. Es una persona, tiene boca. ¿Sabía? ¿Lo ha leído en la Biblia? Que tiene boca y tiene oído. Y si tiene boca también habla. Si la Biblia nada más fuese la única forma como Dios hablara, entonces dijéramos, bueno, es mudo. Escribió la Biblia, es mudo. Pero no, también habla. El problema es que no puedes escuchar la voz de Dios cuando vives metido en los libros y no en la Biblia. Ahí no está la voz de Dios. No puedes escuchar la voz de Dios cuando no pasamos tiempo en oración. Cuando le dedicamos más tiempo a las actividades eclesiásticas, jamás vas a escuchar la voz de Dios. Porque ahí es afán, no hay oración, no hay revelación, no hay nada. Yo me acuerdo cuando yo traducía joven, que llevaba el evangelio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde predicando. Y a las de 7 a 9 un culto. Y llegábamos al hotel a formar desorden, echar broma y a dormir. ¿En qué tiempo así vas a poder escuchar la voz de Dios? Si no había ni 15 minutos de oración. Ni leíamos la Biblia jamás. No puede haber una comunión con Dios cuando no nos acercamos a Dios. El problema de nosotros como iglesia es que estamos desenfocados. ¿Qué te hizo perder esa carrera de la que habla Pablo? ¿Qué perdiste? Te desenfocaste. Te dedicaste a las actividades y no al Dios de la obra. Te dedicaste a la obra de Dios. Un pastor que conocí, que partió con el Señor y conocí hace poco, y en poco tiempo aprendí mucho de él. Y él decía que no amáramos a la obra sino a Cristo. Y él tiene razón.
Tiene razón porque está vivo. No está aquí, pero está en el cielo. Y tiene razón porque el problema es que ya no vamos a Cristo, vamos a la obra. Ya no vamos a nuestra familia. Amamos más a los de la calle. Porque cuando usted, hermana, se va 5 noches al culto, supuestamente que a buscar la presencia de Dios, pero no dobla rodillas, estás tirando a tu esposo en manos de otra persona y simplemente estás cayendo en las manos del diablo porque no hay tiempo de oración. Cuando tú, hermano, haces lo mismo con tu esposa, hace lo mismo. Y ustedes tiran a sus hijos en manos del diablo porque ellos se van a la calle. Mientras tú lo llevas al culto obligado, algún día él te va a decir, no voy más, pues ya soy mayor de edad. Pero nunca te sentaste a enseñarle la Biblia. Nunca te sentaste a darle la mano para orar con él. Ese es el problema. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque aquí no somos muchos, pero aquí nos sentamos todos los días a leer la Biblia. ¿A qué hora leemos aquí la Biblia? A las 6 En la tarde. Ajá. y en la noche. La leemos, oramos, A la novena. la enseñamos. Porque la única forma de que ellos aprendan la Biblia es que se la enseñemos. Esto no es por microondas, ni es satelital, ni es telepatía. No, hay que enseñar, hay que sentarse a enseñarles la palabra. ¿Qué dice Gálatas 3:1? A ver quién lo encuentra primero. 3:1. Gálatas. Oh, Gálatas. Insensatos. Dale cuelero. Ajá. Ya saben. No, Ajá. déjale tocar. Gálatas 3:1. Gálatas torpes. ¿Y David? Gálatas torpes. ¿Quién los ha Hechizado. No, esa me gusta más la... ¿Tú tienes Reina Valera, Joan? Sí, papi. Léela. Gálatas 3:1. Lolo dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jerusalén fue ya presentado claramente entre vosotros y como sacrificado. Jerusalén. Vuelve a leer otra vez. Jesucristo. Jesucristo. Ay. Vuelve a leer otra vez. Dice así, perdón. Ajá. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír de la fe? Fíjense que Dios le dice insensato. A mí me dicen que yo soy fuerte y yo, menos mal que no nos tocó ser discípulos de Pablo, porque era bien fuerte. ¿Quién nos enseñó? ¿A qué? A ser fascinados, hechizados. Que no- engañados. Nos hemos dedicado a doctrina de hombre. Nada de seguimiento de Dios, Hemos dejado la Biblia a un lado. puras emociones. Devocionales, libros que otra persona leyó y el Espíritu Santo le reveló. Ve tú a la Biblia para que te revele a ti, mi hermano. Doble rodilla, ayuna, ora. Pregúntale al Señor. Tú no vas a cambiar porque leas muchos libros. Tú cambias cuando estás en la presencia de Dios. Cuando la oración y el escudriñar de la palabra es parte de tu vida. ¿Es así o no es así? Sí. Tú no vas a cambiar porque te pongas este libro aquí. No, eso no cambia. Esto cambia cuando lo llevas a la práctica. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley y apartarlo es no hacerle caso. Obedecer esa palabra. Cuando Dios te dice no hagas esto, no lo hagas. Nuestro problema hoy en día es que nos hemos desenfocado totalmente. Se nos olvidó el plan para el que Dios nos hizo.
No disfrutamos de la familia que Dios nos dio. No disfrutamos del cónyuge que Dios nos dio. No disfrutamos los hijos que Dios nos dio. Queremos trabajar 36 horas y el día tiene 24. Sí. Y las que nos quedan, queremos pasarlos metidos en la iglesia. Que no es la iglesia, ese es el templo. ¿Qué tiempo dedicas a solas con el Señor? En oración, en lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus hijos? Ahí está lo que se cumple en Hechos 1:8. Es imposible que vean cómo tú eres si ni siquiera pasas tiempo con la gente. Y entonces tu testimonio el de tu hogar es el que va a convencer a otras personas. Es el que va a convencer a los vecinos. Es el que va a convencer a tus familiares. Es el que va a traer. Dice Hechos 2:47. Y el Espíritu de Dios. Búsquenlo ahí un momentico. Y el Señor añadía a la iglesia. Hechos 2:47. Ya lo tengo. Ya yo gané espada. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Esto no quiere decir que entonces no oremos por nadie porque el Señor los va a añadir. No. Sino que el que hace la obra es el Espíritu Santo, no yo. Alabado Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. 47. Por eso, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo lo dije. Sí, pero te faltó la primera parte. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos perdido todo este enfoque, por eso es que estamos como estamos. Porque somos todo comienza en casa. Porque nuestro ministerio todo comienza en casa, porque enseñamos a las familias a compartir tiempo en familia. No estamos en contra de la iglesia, Mosca. No estamos en contra de que la gente se reúna los domingos, no. Eso es obligatorio. Hay que reunirse como iglesia, estudiar la palabra. No tiene que ser necesariamente en un templo. La iglesia primitiva, todas comenzaron en las casas. Qué triste que se gaste tantos millones en templos. Que cuando venga Cristo no sé qué van a hacer con esos templos. Me imagino que los agarrará el diablo para adorarlo a él. Y tanta gente en el pueblo de Dios pasando necesidades. Qué triste. ¿Por qué somos tan egoístas? ¿No será que construimos templos y estructuras para aumentar nuestro egocentrismo? Para hacer grandes plataformas para que me vean a mí lo maravilloso que yo predico. O lo maravilloso del ministerio. ¿No será para eso? Porque Jesús agarraba cualquier cosa, una montaña, una barca, lo que sea. Pero alimentó 5,000 y 7,000 personas. Él se enfocó más en las necesidades de los demás que en las de él. Y yo creo que es lo que debemos hacer como iglesia. Si cada iglesia que tenga 200, 100, quiere crecimiento, enséñele a cada miembro a tener una intimidad con Cristo, a dar los frutos del Espíritu y a enseñarle esto a su familia. Y cada iglesia va a crecer 4 y 5 veces más del tamaño que tiene. Ese es el plan de Dios. Acuérdense, no nos desenfoquemos. Sigamos lo que dice la Biblia. Dios les bendiga. Amén. Amén.